Seguimos con la lectura del Código Civil. 4. Reglas relativas a la edad. Artículo 500. No pueden ser tutores o curadores los que no hayan cumplido 21 años. Sin embargo, si es diferida una tutela o curaduría al ascendiente o descendiente que no ha cumplido 21 años, se aguardará que los cumpla para conferir el cargo, y se nombrará un interino para el tiempo intermedio. Se aguardará de la misma manera al tutor o curador testamentario que no ha cumplido 21 años, pero será inválido el nombramiento del tutor o curador menor, cuando llegando a los 21 solo tendría que ejercer la tutela o curaduría por menos de 2 años. Artículo 501. Cuando no hubiere certidumbre acerca de la edad, se juzgará de ella según el artículo 314, y si en consecuencia se discierne el cargo al tutor o curador nombrado, será válido y subsistirá cualquiera que sea realmente la edad. 5. Reglas relativas a las relaciones de familia. Artículo 502. El padrastro no puede ser tutor o curador de su entenado. Artículo 503. El marido y mujer no podrán ser curadores del otro cónyuge si están totalmente separados de bienes. Con todo, esta inhabilidad no regirá en el caso del artículo 135, en el de separación convencional, ni en el evento de haber entre los cónyuges régimen de participación en los gananciales, en todos los cuales podrá el juez, oyendo a los parientes, deferir la guarda al marido o a la mujer. Artículo 504. El hijo no puede ser curador de su padre disipador. 6. Reglas relativas a la oposición de intereses o diferencia de religión entre el guardador y el pupilo. Artículo 505. No podrá ser tutor o curador de una persona el que le dispute o haya disputado su estado civil. Artículo 506. No pueden ser solos tutores o curadores de una persona los acreedores o deudores de la misma, ni los que litiguen con ella, por intereses propios o ajenos. El juez, según le pareciere más conveniente, les agregará otros tutores o curadores que administren conjuntamente o los declarará incapaces del cargo. Al cónyuge y a los ascendientes y descendientes del pupilo no se aplicará la disposición de este artículo. Artículo 507. Las disposiciones del precedente artículo no comprenden al tutor o curador testamentario, si se prueba que el testador tenía conocimiento del crédito, deuda o litis al tiempo de nombrar a dicho tutor o curador, ni se extienden a los créditos, deudas o litis que fueren de poca importancia en concepto del juez. Artículo 508. Los que profesan diversa religión de aquella en que debe ser o ha sido educado el pupilo no pueden ser tutores o curadores de éste, excepto en el caso de ser aceptados por los ascendientes y a falta de estos por los consanguíneos más próximos. 7. Reglas relativas a la incapacidad sobreviniente. Artículo 509. Las causas antedichas de incapacidad que sobrevengan durante el ejercicio de la tutela o curaduría pondrán fin a ella. Artículo 510. La demencia del tutor o curador viciará de nulidad todos los actos que durante ella hubiere ejecutado, aunque no haya sido puesto en interdicción. Artículo 511. Si la mujer que ejerce tutela o curaduría contrajere matrimonio, continuará desempeñándola, siempre que por el hecho del matrimonio no haya de quedar sujeto al pupilo a la patria potestad del marido o de la mujer. En este caso cesará dicha guarda. 8. Reglas generales sobre las incapacidades. Artículo 512. Los tutores o curadores que hayan ocultado las causas de incapacidad que existían al tiempo de deferírseles el cargo o que después hubieran sobrevenido, además de estar sujetos a todas las responsabilidades de su administración, perderán los emolumentos correspondientes al tiempo en que, conociendo la incapacidad, ejercieron el cargo. Las causas ignoradas de incapacidad no vician los actos del tutor o curador, pero, sabidas por él, pondrán fin a la tutela o curaduría. Artículo 513. El guardador que se creyera incapaz de ejercer la tutela o curatela que se le difiere tendrá para provocar el juicio sobre su incapacidad los mismos plazos que para el juicio sobre sus excusas se prescriben en el artículo 520. Sobreviniendo la incapacidad durante el ejercicio de la tutela o curaduría, deberá denunciarla al juez dentro de los 3 días subsiguientes a aquel en que dicha incapacidad haya empezado a existir o hubiere llegado a su conocimiento, y se ampliará este plazo de la misma manera que el de 30 días que en el artículo 520 se prescribe. La incapacidad del tutor o curador podrá también ser denunciada al juez por cualquiera de los consanguíneos del pupilo
por su cónyuge y aún por cualquiera persona del pueblo. Título 2. De las excusas. Artículo 514. Pueden excusarse de la tutela o curaduría, primero, el presidente de la República, los ministros de Estado, los ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, los fiscales y demás personas que ejercen en el Ministerio Público, los jueces letrados, el defensor de menores y el de obras pías y demás defensores públicos. Segundo, los administradores y recaudadores de rentas fiscales. Tercero, los que están obligados a servir por largo tiempo en un empleo público a considerable distancia de la comuna en que se ha de ejercer la guardia. Cuarto, los que tienen su domicilio a considerable distancia de dicha comuna. Quinto, el padre o la madre que tenga a su cargo el cuidado cotidiano del hogar. Sexto, los que adolecen de alguna grave enfermedad habitual o han cumplido 65 años. Séptimo, los pobres que están precisados a vivir de su trabajo personal diario. Octavo, los que ejercen ya dos guardas, los que estando casados o teniendo hijos ejercen ya una guarda, pero no se tomarán en cuenta las curadurías especiales. Podrá el juez contar como dos la tutela o curaduría que fuera demasiado complicada o gravosa. Noveno, los que tienen bajo su patria potestad 5 o más hijos vivos, contándoseles también los que han muerto en acción de guerra bajo las banderas de la República. Décimo, los sacerdotes o ministros de cualquier religión. Onceavo, los individuos de las fuerzas de la defensa nacional y el cuerpo de carabineros que se hallan en actual servicio, incluso los comisarios, médicos, cirujanos y demás personas adictas a los cuerpos de línea y a las naves del Estado. Artículo 515. En el caso del artículo precedente, el número octavo, el que ejerciere dos o más guardas de personas que no son hijos suyos tendrá derecho para pedir que se le exonere de una de ellas a fin de encargarse de la guarda de un hijo suyo, pero no podrá excusarse de esta. Artículo 516. La excusa del número noveno, artículo 514, no podrá alegarse para no servir la tutela o curaduría del hijo. Artículo 517. No se admitirá como excusa el no hallar fiadores si el que la alega tiene bienes bastantes. En este caso será obligado a constituir hipoteca o prenda sobre ellos hasta la cantidad que se estime suficiente para responder su administración. Artículo 518. El que por 10 o más años continuos haya servido la guarda de un mismo pupilo, como tutor o curador, o como tutor y curador, sucesivamente, podrá excusarse de continuar en el ejercicio de su cargo, pero no podrá alegar esta excusa el cónyuge ni un ascendiente o descendiente. Artículo 519. Las excusas consignadas en los artículos precedentes deberán alegarse por el que quiera aprovecharse de ellas, al tiempo de deferirse la guarda, y serán admisibles si durante ella sobrevienen. Artículo 520. Las excusas para no aceptar la guarda que se difiere deben alegarse dentro de los plazos siguientes. Si el tutor o curador nombrado se halla en el territorio jurisdiccional en que reside el juez, que ha de conocer de ellas, las alegará dentro de los 30 días subsiguientes a aquel que se le ha hecho saber su nombramiento. Y si no se halla en dicho territorio jurisdiccional, pero sí en el territorio de la República, se ampliará este plazo 4 días por cada 50 kilómetros de distancia entre la ciudad cabecera de dicho territorio jurisdiccional y la residencia actual del tutor o curador nombrado. Artículo 521. Toda dilatación que exceda el plazo legal y que con mediana diligencia hubiere podido evitarse, impondrá al tutor o curador la responsabilidad de los perjuicios que se siguieren de su retardo en encargarse de la tutela o curaduría, y hará además inadmisibles sus excusas voluntarias, a no ser que por el interés del pupilo convenga aceptarlas. Artículo 522. Los motivos de excusa que durante la guarda sobrevengan no prescriben por ninguna demora en alegarlos. Artículo 523. Si el tutor o curador nombrado está en país extranjero y se ignora cuándo ha de volver, o si no se sabe su paradero, podrá el juez, según las circunstancias, señalar un plazo dentro del cual se presente el tutor o curador a encargarse de la tutela o curaduría, o a excusarse, y expirado el plazo, podrá, según las circunstancias, ampliarlo o declarar inválido el nombramiento, el cual no convalecerá aunque después se presente el tutor o curador. Tercero, reglas comunes a las incapacidades y a las excusas. Artículo 524. El juicio sobre la incapacidad o excusas alegadas por el guardador deberá seguirse con el respectivo defensor. Artículo 525.
Si el juez en la primera instancia no reconociera las causas de incapacidad alegadas por el guardador y no aceptare su excusa, y si el guardador no apelare, o por el tribunal de apelación se confirmara el fallo del juez acuo, será el guardador responsable de cualquiera perjuicios que desde su retardo en encargarse de la guarda hayan resultado al pupilo. No tendrá lugar esta responsabilidad si el tutor o curador, para exonerarse de ella, ofreciere encargarse interinamente de la tutela o curaduría. Título 31. De la remuneración de los tutores y curadores. Artículo 526. El tutor o curador tendrá, en general, en recompensa de su trabajo, la 10ª parte de los frutos de aquellos bienes de su pupilo que administra. Si hubiere varios tutores o curadores que administren conjuntamente, se dividirá entre ellos la 10ª por partes iguales. Pero si uno de los guardadores ejerce funciones a que no está anexa la percepción de frutos, deducirá el juez de la 10ª de los otros la remuneración que crea justo asignarle. También aumentar la 10ª de un guardador, deduciendo este aumento de la 10ª de los otros, cuando hubiera una manifiesta desproporción entre los trabajos y los emolumentos respectivos. Se dictarán estas dos providencias por el juez en caso necesario, a petición del respectivo guardador y con audiencia de los otros. Artículo 527. La distribución de la 10ª se hará según las reglas generales del artículo precedente, incisos 1 y 2, mientras en conformidad de los incisos 3 y 4 no se altere por acuerdo de las partes o por decreto del juez, ni regirá la nueva distribución sino desde la fecha del acuerdo o del decreto. Artículo 528. Los gastos necesarios ocurridos a los tutores o curadores en el desempeño de su cargo se les abonarán separadamente y no se imputarán a la 10ª. Artículo 529. Toda asignación que expresamente se haga al tutor o curador testamentario en recompensa de su trabajo se imputará lo que de la 10ª de los frutos hubiere de caber a hecho tutor o curador, y si valiere menos tendrá derecho a que se le complete su remuneración, pero si valiere más no será obligado a pagar el exceso mientras éste quepa en la cuota de bienes de que el testador pudo disponer a su arbitrio. Artículo 530. Las excusas aceptadas privan al tutor o curador testamentario de la asignación que se le haya hecho en remuneración de su trabajo, pero las excusas sobrevivientes le privarán solamente de una parte proporcional. Artículo 531. Las incapacidades preexistentes quitan al guardador todo derecho a la asignación antedicha. Si la incapacidad sobreviene sin hecho o culpa del guardador, o si éste fallece durante la guarda, no habrá lugar a la restitución de la cosa asignada en todo o parte. Artículo 532. Si un tutor o curador interino revela toda su función al propietario, corresponderá su 10ª íntegra al primero por todo el tiempo que durare su cargo, pero si el propietario retiene alguna de las partes de sus funciones, retendrá también una parte proporcionada de su 10ª. Si la remuneración consistiera en una cuota hereditaria o legado, y el propietario hubiere hecho necesario el nombramiento del interino por una causa justificable, como la de un encargo público o la de evitar algún grave perjuicio en sus intereses, conservará su herencia o legado íntegramente, y el interino recibirá la 10ª de los frutos de lo que administre. Artículo 533. El tutor o curador que administre fraudulentamente o que contraviene a la disposición del artículo 116 pierde su derecho a la 10ª y estará obligado a la restitución de todo lo que hubiere percibido en remuneración de su cargo. Si administra descuidadamente, no cobrará la 10ª de los frutos en aquella parte de los bienes que por su negligencia hubiere sufrido detrimento o experimentado una considerable disminución de productos. En uno y otro caso queda además salva al pupilo la indemnización de perjuicio. Artículo 534. Si los frutos del patrimonio del pupilo fueren tan escasos que apenas basten para su precisa subsistencia, el tutor o curador será obligado a servir su cargo gratuitamente, y si el pupilo llegara a adquirir más bienes, sea durante la guarda o después, nada podrá exigirle al guardador en razón de la 10ª correspondiente al tiempo anterior. Artículo 535. El guardador cobrará su 10ª a medida que se realicen los frutos. Para determinar el valor de la 10ª se tomarán en cuenta no solo las expensas invertidas en la producción de frutos, sino todas las pensiones y cargas usufructuarias a que esté sujeto el patrimonio. Artículo 536. Respecto a los frutos pendientes al tiempo de principiar o expirar la guarda, se sujetará la 10ª del tutor o curador a las mismas reglas que esté sujeto el usufructo. Artículo 537. En general, no se contarán entre los frutos de que debe deducirse la 10ª las materias que separadas no renacen, ni aquellas cuya separación deteriora el fondo o disminuye su valor. Por consiguiente, no se contará entre los frutos de la leña o madera que se vende, cuando el corte no se hace con la regularidad necesaria para que se conserven en un ser los bosques y arbolados.
La décima se extenderá sin embargo al producto de las canteras y minas. Artículo 538. Los curadores de bienes ausentes, los curadores de los derechos eventuales de un póstumo, los curadores de una herencia yaciente y los curadores especiales no tienen derecho a la décima. Se les asignará por el juez una remuneración equitativa sobre los frutos de los bienes que administren o una cantidad determinada en recompensa de su trabajo. Título 32. De la remoción de los tutores y curadores. Artículo 539. Los tutores o curadores serán removidos. Primero, por incapacidad. Segundo, por fraude o culpa grave en el ejercicio de su cargo y en especial por las señaladas en los artículos 378 y 434. Tercero, por ineptitud manifiesta. Cuarto, por actos repetidos de administración descuidada. Quinto, por conducta inmoral de que pueda resultar daño a las costumbres del pupilo. Por la cuarta de las causas anteriores no podrá ser removido el tutor o curador que fuera ascendiente o descendiente o cónyuge del pupilo, pero se le asociará a otro tutor o curador en la administración. Artículo 540. Se presumirá descuido habitual en la administración por el hecho de deteriorarse los bienes o disminuirse considerablemente los frutos, y el tutor o curador que no desvanezca esta presunción, dando explicación satisfactoria del deterioro o disminución, será removido. Artículo 541. El que ejerce varias tutelas o curadurías y es removido de una de ellas por el fraude o por culpa grave, será por el mismo hecho removido de las otras, a petición del respectivo defensor o de cualquiera persona del pueblo o de oficio. Artículo 542. La remoción podrá ser provocada por cualquiera de los consanguíneos del pupilo y por su cónyuge, y aún por cualquiera persona del pueblo. Podrá provocarla del pupilo mismo que haya llegado a la pubertad recurriendo al respectivo defensor. El juez podrá también promoverla de oficio. Serán siempre oídos los parientes y el Ministerio Público. Artículo 543. Se nombrará tutor o curador interino para mientras penda el juicio de remoción, siempre que el tribunal, oyendo a los parientes, estimare que conviene dicho nombramiento. El interino excluirá al propietario que no fuera ascendiente, descendiente o cónyuge y será agregado al que lo fuere. Artículo 544. El tutor o curador removido deberá indemnizar cumplidamente al pupilo. Será asimismo perseguido criminalmente por los delitos que haya cometido en ejercicio de su cargo. Título 33. De las personas jurídicas. Artículo 545. Se llama persona jurídica una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Las corporaciones de derecho privado se llaman también asociaciones. Una asociación se forma por una reunión de personas en torno a objetivos de interés común a los asociados. Una fundación mediante la afectación de bienes a un fin determinado de interés general. Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter. Artículo 546. No son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido en virtud de una ley o que no se hayan constituido conforme a las reglas de este título. Artículo 547. Las sociedades industriales no están comprendidas en las disposiciones de este título. Sus derechos y obligaciones son reglados, según su naturaleza, por otros títulos de este código y por el Código de Comercio. Tampoco se extienden las disposiciones de este título a las corporaciones o fundaciones de derecho público, como la nación, el fisco, las municipalidades, las iglesias, las comunidades religiosas y los establecimientos que se costean con fondos del erario. Estas corporaciones y fundaciones se rigen por leyes y reglamentos especiales. Artículo 548. El acto por el cual se constituyen las asociaciones y fundaciones constará en escritura pública o privada suscrita ante notario, oficial de registro civil o funcionario municipal autorizado por el alcalde. Copia del acto constitutivo autorizada por el ministro de Fe o funcionario ante el cual fue otorgado. Deberá depositarse en la Secretaría Municipal del domicilio de la persona jurídica en formación, dentro del plazo de 30 días contados desde su otorgamiento. Este plazo no regirá para las fundaciones que se constituyan conforme a disposiciones testamentarias. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha del depósito, el secretario municipal podrá objetar fundadamente la constitución de la asociación o fundación si no se hubiere cumplido los requisitos que la ley o el reglamento señalen. No se podrán objetar las cláusulas de los estatutos que reproduzcan los modelos aprobados por el Ministerio de Justicia. La objeción se notificará al solicitante por carta certificada.
Si al vencimiento de este plazo el secretario municipal no hubiere notificado observación alguna, se entenderá por el solo Ministerio de la Ley que no objeta la constitución de la organización y se procederá con conformidad al inciso quinto. Sin perjuicio de las reclamaciones administrativas y judiciales procedentes, la persona jurídica en formación deberá subsanar las observaciones formuladas dentro del plazo de 30 días, contado desde su notificación. Los nuevos antecedentes se depositarán en la Secretaría Municipal, procediéndose conforme al inciso anterior. El órgano directivo de la persona jurídica en formación se entenderá facultado para introducir en los estatutos las modificaciones que requieran para estos efectos. Si el secretario municipal no tuviera objeciones a la Constitución o vencido el plazo para formularla de oficio y dentro del quinto día, el secretario municipal archivará copia de los antecedentes de las personas jurídicas y los remitirá al Servicio de Registro Civil e Identificación para su inscripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro. A menos que el interesado solicitare formalmente hacer la inscripción de manera directa, la asociación o fundación gozará de personalidad jurídica a partir de esta inscripción. Artículo 548-1. En el acto constitutivo, además de individualizarse a quienes comparezcan otorgándolo, se expresará la voluntad de constituir una persona jurídica, se aprobarán sus estatutos y se designarán las autoridades inicialmente encargadas de dirigirla. Artículo 548-2. Los estatutos de las personas jurídicas que se refieren a este título deberán contener: a. El nombre y domicilio de la persona jurídica. B. La duración cuando no se le constituya por tiempo indefinido. C. La indicación de los fines a que está destinada. D. Los bienes que forman su patrimonio inicial, si los hubiere, y la forma en que se aportan. E. Las disposiciones que establezcan sus órganos de administración, cómo serán integrados y las atribuciones que a él les correspondan. Y F. Las disposiciones relativas a la reforma de estatutos y a la extinción de la persona jurídica, indicándose las instituciones sin fines de lucro a la cual pasarán sus bienes en este último evento. Los estatutos de toda asociación deberán determinar los derechos y obligaciones de los asociados, las condiciones de incorporación y la forma y motivos de exclusión. Los estatutos de toda fundación deberán precisar, además, los bienes o derechos que aporta el fundador a su patrimonio, así como las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la determinación de los beneficiarios. Artículo 548-3. El nombre de las personas jurídicas que se refiere a este título deberá hacer referencia a la naturaleza, objeto o finalidad. El nombre no podrá coincidir o tener similitud susceptible de provocar confusión con ninguna otra persona jurídica u organización vigente, sea pública o privada, ni con personas naturales, salvo con el consentimiento expreso del interesado o sus sucesores, o hubieran transcurrido 20 años desde su muerte. Artículo 548-4. Todos aquellos a quienes los estatutos de la corporación irrogaren perjuicio podrán recurrir a la justicia y en procedimiento breve y sumario para que estos se corrijan o se repare toda lesión o perjuicio que de la aplicación de dichos estatutos les haya resultado o pueda resultarles. Artículo 549. Lo que pertenece a una corporación no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen, y recíprocamente las deudas de una corporación no dan a nadie derecho de demandarlas en todo o parte a ninguno de los individuos que componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación. Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en particular al mismo tiempo que la corporación se obliga colectivamente, y la responsabilidad de los miembros será entonces solidaria si se estipula expresamente la solidaridad. Pero la responsabilidad no se extiende a los herederos, sino cuando los miembros de la corporación los hayan obligado expresamente. Si una corporación no tiene existencia legal, según el artículo 546, sus actos colectivos obligan a todos y cada uno de sus miembros solidariamente. Artículo 550. La mayoría de los miembros de una corporación que tengan según su estatuto voto deliberativo será considerada como una asamblea o reunión legal de la corporación entera. La asamblea se reunirá ordinariamente una vez al año y extraordinariamente cuando lo exijan las necesidades de la asociación. La voluntad de la mayoría de la asamblea es la voluntad de la corporación, todo lo cual se entiende sin perjuicio de las modificaciones que los estatutos de la corporación prescribieren a este respecto.